Vamos a meter en un tema muy interesante, como decíamos al inicio. Venimos de lo que ha sido, bueno, el 21, esta fecha que se conmemora o se recuerda también a la lucha contra el mal de Alzheimer, que tiene tantas connotaciones. De hecho, veíamos ayer en los partidos de la Superliga, cuando los equipos formaban con un cartel alusivo. El 1 de octubre será el día de los adultos mayores. Y bueno, creo que hay toda una manera de concientizar estas cuestiones que hacen a la parte final de la vida. Es cierto, pero todavía con mucho tiempo, aunque el tiempo sea lo que comienza a escasear, me parece que es la filosofía para entender estas cuestiones que estamos planteando. Vamos a saludar a Sol Rodríguez Maistegui, quien es impulsora de Por Otra Vida. Es muy interesante esto para comenzar a descubrir, si uno ve el blog o ve la página con diferentes cuestiones y aristas, esto de abrazar la vida y las arrugas y metafóricamente, bueno, me parece que tiene que ver y se corresponde con esta situación que estamos planteando. Sol, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Javier te saluda, ¿cómo andás? Hola Javier, muy buenos días para vos, para toda la audiencia, para Río Cuarto, siempre es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Sol, antes que nada, ¿qué es esto de porota vida? Porque leí ahí en el blog, bueno, todos tenemos una porota adentro, ¿no? Casi como hilo conductor de todo eso, ¿no? Bueno, el Club de la Porota y el personaje de Porota Vida Porota es un arquetipo de mujer envejeciente que en una determinada etapa de su vida, cuando los hijos ya se fueron de su casa, cuando ella enviudó, tuvo como dos opciones, ¿no? Sumirse como en la depresión, en la tristeza, o reinventarse en esta etapa de la vida, que es la etapa de la vejez. Y bueno, entonces lo que hace Porota es ir compartiendo sus experiencias de aprendizaje a través de las distintas preguntas que se va haciendo, interpelaciones respecto de esto de qué es envejecer, ¿no? En este mundo, en esta época, en este siglo, qué significa ser una persona mayor, y el Club de la Porota nace también como una forma de ir creando comunidad, ¿no? Porque desde la propuesta comunicacional, que es el proyecto de Porota Vida, entendemos a la vejez como un proceso, ¿no? No es que de repente devenimos en personas mayores. Vamos envejeciendo diariamente, todos los días, y porque la vejez y el envejecimiento es inherente al proceso de vida, ¿no? O sea, envejecer es vivir y vivir es envejecer. Entonces, bueno, todos vamos cumpliendo años, todos vamos celebrando el paso del tiempo, y de repente, bueno, vamos atravesando distintas etapas, devenimos en personas mayores, pero no de un día para el otro. Hubo todo un curso de vida, un recorrido que nos trajo hasta acá, ¿no? Y bueno, y hoy pensarnos viejos, viejas, yo voy a utilizar mucho estos términos para no caer en eufemismos, es una verdadera conquista del ser humano, porque hace 20 años atrás proyectarnos personas mayores era casi un sueño, un anhelo, una utopía, pero gracias al desarrollo científico, al crecimiento también y al desarrollo de la medicina, de la salud pública, hoy podemos estar pensando en que los niños que nacieron en el siglo XXI se van a poder proyectar centenarios, van a poder llegar a vivir 100 años. Entonces, bueno, es todo un desafío también comenzar a hablar de la vejez y entender que en tan solo 20 años Argentina va a tener más personas mayores de 60 que menores de 15. Entonces, bueno, ¿cómo nos pensamos mayores? ¿De qué manera vamos a transitar esta etapa de vejez que ya no se acaba con la jubilación? Vos recién decías, bueno, la parte final de la vida, pero en realidad en Argentina se considera una persona mayor aquellos que ya han cumplido 60 años. Y hoy estamos hablando de una expectativa de vida promedio en nuestro país de 75, 80, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en estos 80 años, en estos 20 años que nos quedan, por ejemplo, después de la jubilación, ¿no? Entonces, empezar a preguntarnos de qué manera queremos envejecer, promoviendo la vejez digna, la vejez activa, desde una perspectiva de derechos. En el año 2017 nuestro país adhirió a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Hay una convención que establece cuáles son los derechos a los que todos tenemos que acceder por el simple hecho de ser personas y también por
por ser personas mayores. Entonces, bueno, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mirada, estamos tratando de dejar de mirar a la vejez de manera estereotipada como sinónimo de enfermedad, de deterioro, de pérdida, de deserotización, y estamos empezando a mirar la verdadera vejez. La Porota, el Club de la Porota, lo que propone es hacer visible una vejez que ya existe y que muchas veces está invisibilizada y que tiene que ver con personas que, independientemente de su proceso de envejecimiento, siguen deseando, proyectando, anhelando, soñando, impulsando, emprendiendo. Y bueno, hay vejeces, Javier, no se envejece de manera similar. Cada uno va envejeciendo también del modo en que ha vivido. No es lo mismo envejecer en el campo que en la ciudad, no es lo mismo envejecer en Río Cuarto que en Córdoba capital, no es lo mismo envejecer en zonas vulnerables que en zonas de clase media o media alta. Los accesos son distintos, no es lo mismo envejecer en Europa que en Latinoamérica. Bueno, son todos interrogantes y temas que se van abriendo en función de esta verdadera conquista, como decía al inicio, que tiene que ver con el envejecimiento poblacional. El 1 de octubre vas a estar aquí solo en Río Cuarto, si no me equivoco, en el Día de las Personas Mayores. Nos encantaría que estés aquí con nosotros en el piso contándonos en primera persona todo esto. Y te transmito algo que nos decía Virginia, nuestra productora, muy emocionada ella cuando leía la historia de Arturo. De Arturo y Francisco. Sí. Claro, en dos líneas, ¿cómo es un poco esa cuestión? Bueno, también a veces asociamos a la vejez con las demencias, ¿no? O con el Alzheimer. Y es habitual escuchar a personas mayores que cuando se olvidan de algo dicen, uy, ya me amenaza el Alzheimer. Primero entender que las demencias o el Alzheimer no es inherente a la vejez. Sí son enfermedades que habitualmente se despliegan en la etapa de la vejez, pero que no significa que porque yo vaya envejeciendo vaya perdiendo algunas, digamos, de mis condiciones psíquicas. Pero es cierto que el Alzheimer cada vez va a ser una enfermedad mucho más habitual porque se desarrolla, como bien decía, en la vejez y cada vez hay más personas mayores. A veces el gran interrogante de esta enfermedad tiene que ver más con el entorno, con la familia, con las personas que cuidan al enfermo o a la enferma de Alzheimer que al mismo enfermo o enferma. Porque, bueno, yo no soy una especialista, no soy una geriatra ni una especialista en el tema, en Alzheimer, pero sí es cierto que hay que pensar en quiénes cuidan a los que cuidan, ¿no? El envejecimiento también trae el tema de los cuidados progresivos. No es lo mismo una persona mayor autónoma, independiente físicamente, a otra persona de mediana dependencia o de alta dependencia. Entonces, bueno, también se abre un interrogante sobre cómo vamos a mirar al envejecimiento gradual con estos grados de dependencia e independencia que se van a ir generando a lo largo del paso del tiempo. Mientras más longevas sean las personas, vamos a tener que aprender a coexistir también con la discapacidad, ¿no? Y pensarnos que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de otras personas para que nos cuiden, ¿sí? Y también de algunos instrumentos protéticos, como puede ser una silla de ruedas, un audífono, un bastón, también para poder desplegarnos lo mayor independientemente posible. Y ahí tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es autonomía la diferenciación entre autonomía e independencia. Yo puedo ir perdiendo independencia física, pero eso no me hace no debería hacer que yo ceda mis derechos como persona autónoma. Yo puedo seguir decidiendo aun cuando mi cuerpo no responda del mismo modo que respondía en edades más jóvenes. Y el Alzheimer lo que trae también es esto de empezar a preguntarnos comunitariamente cómo vamos a trabajar sobre el envejecimiento poblacional. Y es un desafío desde barrial, comunal, municipal, provincial, nacional y también internacional, ¿no? Porque cada vez vamos a vivir más y porque cada vez más van a aparecer estas enfermedades que están asociadas con la vejez, pero reitero, no son inherentes a la vejez. Hay un montón de estudios sobre el tema del Alzheimer, como pueden ingresar a la página web de ALMA Internacional, con todas las sedes regionales que tiene ALMA, que es la Fundación
para la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, en donde ahí pueden encontrar un montón de respuestas a las preguntas que se hacen familiares, cuidadores y personas que empiezan también a detectar que tienen algún principio de esta enfermedad. La historia de Arturo y de Alfredo es una historia que comparte la comunidad del Club de la Porota con Porota y pone un poco en valor lo vincular, ¿no? Siempre lo importante cuando estamos ante una persona mayor es preservar sus afectos, ¿no? Como todos, o sea, somos personas que necesitamos las personas necesitamos ser amados y cuidados en todo nuestro proceso de vida, ¿no? Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Bueno, y es muy importante a lo largo de nuestra vida empezar a cuidar esos vínculos, cuidarlos desde siempre, ¿no? Porque soy una persona mayor y estoy pensando en quién me va a cuidar cuando envejezca aún más, tengo que empezar a relacionarme con las personas de un modo diferente. Tenemos que empezar a plantearnos cómo queremos vincularnos con las demás en cualquier etapa de nuestro proceso vital, y siempre preservar lo afectivo es lo más importante. Sol, te y agradece. Bueno, justamente, Bien. Perdón Javier, Sí. Para cerrar, justamente lo que vamos a ir a hablar con mi presencia el próximo martes, 1 de octubre, invitada por la Fundación Santiago Uyuni, es justamente poder hablar de esto, ¿no? Un poco de la accesibilidad y la vejez desde una perspectiva de derechos, pensar de qué modo también incluir a todas las edades, a la diversidad de formas de vida que existen en todas partes del mundo, en donde también la discapacidad y el envejecimiento entran a poner en tensión determinados estereotipos y determinadas formas de mirar un proceso de vida, ¿no? Una forma de vida y una cultura que a veces nos pone más el valor en cuánto producimos que en la humanidad en sí, ¿no? En el cuidado humano de manera integral. Entonces, bueno, eso es un poco el desafío. Bien. Y es lo que voy a ir a trabajar allá el próximo martes en la sede de la Municipalidad de Río Cuarto. Bien, Sol, te agradecemos la nota, bueno, que nos expliques un poco de que esto es del Club de la Porota. Estaremos atentos seguramente a tu presencia aquí, la verdad que nos va a ser un gran placer. Y cerramos la nota con esta campaña Te acordarás de mí, que salió hace un tiempito por el Consejo Publicitario Argentino. Yo te despido, Sol, te mando un abrazo y gracias por, bueno, compartir todo esto tan lindo y tan interesante. Gracias a ustedes, Javier, un abrazo inmenso y nos vemos prontito. Gracias. Bien, la palabra de Sol Rodríguez Maistegui, como lo decíamos, hablando de un montón de cuestiones tan interesantes, ¿no? Porque uno de repente piensa en, bueno, no sé, cuestiones que hacen a la vejez y como que, bueno, se podría transitar como si fuese un barco que va yendo hacia el final de su recorrido en un agua tranquila, y no tiene por qué ser así. En definitiva son vidas con mucho por dar todavía, con paradigmas que van cambiándose con el paso del tiempo, con una esperanza al menos que se va prolongando un poco más, que no es lo mismo en el lugar en el que se habite, ni dentro de la Argentina, ni en la Argentina en comparación con el extranjero, lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, lo que son otros lugares. Bueno, hay muchas aristas para tocar el tema y por eso es que Sol Rodríguez Maistegui lo hace desde un punto de vista casi de especialista en esto de trabajar con la gerontología, con la vejez, con los viejos, como lo decía, sin eufemismos, en lo que es, bueno, un blog, una tarea comunicativa muy interesante, próximo martes 1 de octubre aquí en la ciudad de Río Cuarto. Cerramos la nota con esto que decíamos en la campaña, Te acordarás de mí. Yeah. Se olvida hoy de todo, pero se venía olvidando. Como esto tiene distintas etapas, en este momento el olvido más frecuente es el de los días. ¿En qué día estamos? Se pierden, esconden cosas, confunden el dinero. Todos los procedimientos en cuanto a vestirse, se olvida de atarse las zapatillas. Este tipo de pacientes tiene grandes inseguridades. El hecho de tocarlos, acariciarlos, besarlos, eso da la pauta y se van a dar cuenta que no se olvidaron de la persona querida. Lo que siempre rescato es que lo más importante es la familia.
ver el deterioro progresivo es bastante duro. Yo sé bien que no me acuerdo, bueno, pero gano en otras cosas. Tolerancia. Entrega, Sabiduría. Con mucha energía. emoción. Amor y compañía. Ellos lo que no pueden es expresarse, no pueden decir el nombre, pero la memoria afectiva no se borra nunca, y la musical tampoco. Me ve entrar y se le ilumina la cara. A la única que le da picos es a mí. Mamá, cuando ¿Qué? íbamos a andar en bicicleta. Me caí. Se había olvidado el lugar y me protestaba muchísimo, no me acuerdo. pero nos divertimos mucho. La yerbera le había puesto 2 bombillas, lo veo y empieza a echarle el agua, me reí y le digo, bárbaro, le digo, vos tomás de un lado, yo tomo del otro, fenómeno. Más vale ser motivo de risa y no de llanto. Todo es un tema de actitud. Y mirar con optimismo dentro de lo que se puede el futuro.